Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta segunda sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un placer saludar a todos los presentes, espero se encuentren muy bien y les pido una disculpa ya que teníamos programada esta sesión para el día de ayer y sinceramente tuve una situación personal, muy personal y no pude estar con ustedes. Y todo surgió bien, digo, dentro de los males estuvo todo muy bien. Pero bueno, iniciamos esta sesión mencionando, no, bueno, ya es que tuve un detallito con los de derecho penal, les mencionaba, acaba de surgir una reforma también para que concientizarlos a ustedes, colegas, futuros abogados. Está calientita la reforma, está del 24 de enero del el presente año, o sea, hace 6 días. Se modificaron ahí ciertos artículos y pues bueno, ahí nos implica a nosotros como abogados estar siempre al pendiente de todos estos cambios, de estas publicaciones en el diario oficial y de nuestros códigos, nuestras normativas para ver qué nos puede servir o ayudar en nuestros asuntos que llevamos eh, de nuestros clientes, pues tratarlos de alguna otra manera apoyarlos mejor y si nos benefician, pues invocar esos artículos, esos nuevos reformas ante el juzgador para pues hacerle valer así los derechos a nuestros clientes. Bueno, si me distraigo un poquito es porque estamos admitiendo a compañeros. Bueno, iniciamos lo que es la sesión de... antes de iniciarles, les menciono que no se preocupen, no he revisado el foro. Ya en esta semana estaré ya calificándolo. Ya se cerró o ya se está por cerrarse. Espero que todos hayan participado con sus comentarios. Y si no, pues bueno, ahora es ahora o nunca. Creo que todavía está abierto hasta el 4. Les dejaré abierto hasta el 4. O sea, hasta la próxima, esta semana. Nada más, digo, van a ser todos calificados con algo bueno, con una buena calificación, pero sí necesito que hagan sus aportaciones, porque si no veo ningún comentario, pues ¿dónde les voy a poner la calificación? ¿Sí me explico? Entonces, por favor les exijo, ahora sí que los exhorto a que participen en el foro. Sí, dígame, diga, compañera Ofelia. Ok, ok. Eso fue el día de ayer, Ofelia. Sí, sí, mira, aquí nomás para que, sí, el día de ayer todavía no se cargaba el cuestionario. Había tenido ahí un detallito, pero mira, ya en la materia, digo, ahí disculpen, entramos a la teoría del proceso, em, ya pueden ingresar, ¿ok? La actividad número 3 ya está disponible y ya pueden ustedes, aquí hay 3 intentos, aquí hay 3 intentos y estamos en la de teoría del proceso A.
Pero sí, ya, despreocúpate, Ofelia, y sí, en el día que tú gustes de esta semana, podrás hacerlo. Bueno, inclusive, perdón, de estas 2 próximas semanas, porque como bien lo acordamos, que era un poquito extensa la actividad, más que todo el capítulo, ¿no? Entonces les dejé un poquito más abierto, vaya la fecha para poder que ustedes lo realicen, ¿ok? Bueno, volviendo al tema de nada, a sus órdenes estamos para ayudarnos. Volviendo al tema de teoría del Estado, em, ya lo saben, nuevamente ahorita les quería decir, porque ahorita también en teoría, en derecho penal, le surgió una duda a una compañera sobre las preguntas. Decía, es que, porque ella nomás entró después y dijo, escuché que dijo que 150 preguntas y que las teníamos que hacer y que esto, que lo otro, pero como que se malentendió porque no me escuchó antes. Y bueno, les menciono que para la actividad tan solo de regularización, actividad de regularización que es opcional, si ustedes la quieren hacer, se les van a dar puntos. Si no la quieren hacer, no se les van a quitar. Van a ser 150 preguntas. Entonces, si ustedes quieren, digo, si de alguna otra manera son muy dedicados, pueden ir haciendo preguntas de estos capítulos desde de un inicio para que el final, ya dentro de 3 o 4, diga dentro de, no, dentro de 3 meses, ahora sí ya puedan tener todas las preguntas y ya pueden a ustedes adjuntar. Natalia levantó la mano, sí, adelante. Sí, 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 mira, Natalia, si se los pidiera que me lo entregaran, que me lo subieran, no, no tendría tiempo humano para poder revisar todas sus actividades. Tengo 750 estudiantes, sinceramente, a mi cargo, y de lo cual me honro, me siento sumamente halagado, pero me complicaría mucho, sinceramente, poder estar revisándoles. Mira, aquí nada más en esta aula tengo 94 y es el aula de teoría del Estado B. En teoría del Estado A también son otros 90 y feria, y teoría del C, teoría del Estado C, también son como alrededor de 90. Entonces, si me pongo a pedirles un mapa conceptual y que me lo entreguen casi los 250 o los, o sea, me tardo como 5 minutos en revisar cada actividad. Y, ay, jole, sí se me hace algo bien complicado. Entonces, yo opto por hacer este tipo de cuestionarios autoevaluables, o sea, como un tipo de examen, pero que les doy más tiempo, que les doy de alguna otra manera suficiente em, oportunidades para que lo hagan como una actividad y no estén tan presionados como un examen. Pero yo siempre los exhorto de que digan, ustedes pueden hacer su base de datos para que cuando ya ingresen, pues bueno, ya se les haga mucho más fácil contestar las preguntas. Em, y aunado, o sea, ahora sí que como puntos extras o pues si ustedes van dedicando, haciendo sus bases de datos, sus preguntas, o sí que pues van a tener una recompensa o rendirá frutos ese labor, y ahí será en donde ustedes puedan realizar, adjuntar más bien dicho, esas, en la semana 10 más bien les digo,
En la semana 10 del 25 al 31 de marzo, pues yo les decía, ya faltando tiempo, vamos a tener abiertas estas dos actividades, regularización y puntos extras. Entonces, si ustedes quieren, hagan ese cuestionario y al final pues lo adjuntan. Yo ahorita se los voy diciendo de una vez para que no se les haga tan pesado al final, porque si en cada una de estas actividades hacen 15 preguntas, pues ya al juntar 10 pues ya van a tener 150. ¿Y qué es hacer 15 preguntas? No es hacer nada, o sea, sinceramente es algo mucho, muy cómodo. Hacer 15 preguntas en una semana, pues no es nada. Digo, de tiempo. Así es. Sí, ándale. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Así es. Así es. Así es. Así es. No, gracias. Y qué amables sus aportaciones, porque en verdad, pues bueno, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que de alguna otra manera aquí tratamos de ser unos facilitadores. Yo, como les digo, no soy el verdugo del conocimiento, no soy el que les va a decir, si no me sacan 10 pues no los paso. No, 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 aquí estoy para ayudarlos y más que todo que llegamos a entender las materias, porque llegamos al comprendimiento de algo y que nos está acrecentando nuestro acervo cultural y vaya, en ese sentido, que el día de mañana pasado lleguemos a entablar alguna plática o algún, pues, un caso en sí, en lo profesional, sobre la teoría del Estado o alguno de los poderes que integran el Estado, pues tener ese plus que ustedes ya conocen esta materia, ¿no? Y miren, les quiero enseñar el que me acompañó durante 6 meses, durante mi carrera profesional, o sea, y este en verdad, pues aquí traigo mis apuntes. Déjenme, a ver. Mariana, ¿tiene alguna pregunta? Por favor, si gusta tomar la voz. Marina, perdón, discúlpame. ¿Foros? No, sí, foros sí va a haber. Foro yo tengo contemplado el de la primera semana, que es como un foro de inicio, y luego un foro antes del examen parcial y un foro antes del examen final. Con estos, con estos foros, sinceramente les platico, tengo para leer un buen de rato y entretenerme, pues calificando también con todos sus comentarios. Y no lo expreso como para quejarme nunca, pero sí para que ustedes me comprendan un poquito que, que es demasiado tiempo. Y yo quisiera siempre tenerlos con sus calificaciones inmediatamente lo mejor, vaya. O sea que, a la inmediatez, más bien dicho. O sea que ustedes presenten su actividad y inmediatamente ya se les aparece la calificación. Y bueno, sí va a haber va a haber 3 foros ahí, Marina. ¿Alguna de nada? Sí, 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 sí. Algunos otros compañeros, algunos otros tutores lo van a hacer conforme lo dice el calendario y yo lo voy a poner un poquito más después. En la semana 5, en la, sí, en la semana 5 antes del examen parcial. Y yo les pongo ya
casi siempre es como un resumen de lo que vimos en la primera parte. ¿Qué entendimos? A ver, ¿qué no sabía yo de la teoría del Estado? Y ahora ya comprendí, ya en esta primera parte ya comprendí qué es el Estado, cómo está compuesto, no sé, todo lo que ustedes hayan concebido, y eso va a ser vaciado en esta semana. Sinceramente, todavía no lo hago, ya hice mucho, ya construí mucho, ya construí más o menos gran parte de la aula, pero todavía me faltan publicar los foros. Como si se pueden ir al área de calificaciones y, a ver, permítame un segundo. Es que si quieres entrar al WhatsApp, que la policía, no sé qué. No, no, oye, pero eso es para. Ay.
Perdón, discúlpenme. Por lo regular nunca me sucede algo así. Pero así que llegó la policía a mi casa y pues eh, era más que todo para, como les mencionaba, tienen como un grupo de seguridad. Dice, te uniste mediante un enlace a un grupo de seguridad de la colonia. Y bueno, es como algo que están haciendo para mantenernos también seguros, ¿no? A todos nosotros. Nada más que me hablan y me dicen, oye, es que está una policía allá afuera. ¿Quieren platicar contigo? Y dije, ah, canijo, pues ahí sí que uno no le debe uno de hacer esperar, ¿no? Pero por lo regular tengo amigos que pertenecen a las instituciones policíacas. Durante mucho tiempo, no me iban a llevar, claro que no. Durante mucho tiempo pues he trabajado, trabajé 7 años en la Procuración General de Justicia, después fueron otros tantos años ya de juez calificador y luego también en el Estado, en la Procuraduría del Estado, también estuvimos ahí algún tiempo. Entonces, por eso tenemos muchas amistades que están en el orden de la Procuración de Justicia, pero ahorita sí se me dijo, quién me irá a visitar? Pero no andan, a lo mejor esperemos que también lleguen a sus colonias. Bueno, yo vivo aquí en Monterrey y están implementando como, no, ahí lo que me explicó la oficial, mmm, que grupos en las colonias para pues mencionar ahí por WhatsApp si alguien, algún sospechoso o algún vehículo extraño, o sea, o cuestiones de esas, pues para que ellos inmediatamente vayan y revisen. Yo sé que hay grupos a veces entre las colonias, pero pues entre los vecinos, pero ya que sea como que administrado por una autoridad, pues eso le da un poquito más de formalidad, ¿no? De lo que puedan estar publicando ahí todos los miembros del grupo. Pero bueno, sinceramente, una disculpa por haberlos tenido esperando. Bueno, volviendo al tema, les mencionaba, ya no supe ni dónde dejé mi libro, pero les decía que aquí tengo el de Derecho Penal, pero el de Teoría del Estado, y también lo tengo, el de maestro Francisco Porro Pérez. Y pues como se pueden dar cuenta, son libros que casi bien, eh, pues de los de antes, o sea, de los que eran puras letritas y no nos venían ni siquiera una, una negrita o algo ahí para especificarnos qué era lo más interesante. Y pues bueno, en ese sentido seguimos con ese, con esa lectura, ¿no? Aquí como nos compartía la compañera, pues sí, a veces es como más difícil de leer, entonces pues voy haciendo preguntas y ya con eso me voy sintiendo mucho mejor y bueno, vamos a seguir haciendo esas actividades de cuestionarios autoevaluables, porque pues obvias razones, ya les decía, si les pido un mapa conceptual o si les pido algo así, híjole, se me complica mucho para revisárselos inmediatamente. Y por eso que pues vamos a estar con esas actividades. Entrando a lo que es de esta semana, que es del 29 al 4, igual y a lo mejor también podría estarles, yo desde ahorita les aclaro, si andan medios presionados con las actividades y que quieran que se les abra un poquito más, no hay problema. Una semana antes, la semana del foro, la semana 5, les abro todas las actividades. Si alguna de ustedes, alguna personita por trabajo, por cuestiones familiares, circunstancias personales, no pudo haber hecho una actividad, pues bueno, esa semana 5 es cuando podemos ponernos al corriente, si me valga la expresión, para que, digo, es la manera de cómo yo ayudarles, para que no se sientan presionados. Bueno, lo que entramos, ahora sí entramos a esta sesión, diga a la semana 2.
perdón, es un cuestionario del análisis de la lectura sobre la teoría del Estado como ciencia política y el desarrollo de la ciencia política. Anteriormente veíamos el objeto, cuál era el objeto de la creación del Estado. Ahora veremos como un poquito más a los teóricos, a los científicos de la política, ¿no? Y estaremos hablando pues desde los inicios, ¿no? Los grandes creadores de estos conceptos. Y tenemos como objetivo de esta sesión que el estudiante aprenderá de los hechos e ideas políticas tanto de Asia Oriental, Antiguo Oriente y Grecia, con las polis, los sofistas, así como las diferentes doctrinas y el legado de Roma. A grandes rasgos es el objetivo de esta sesión. Y bueno, aquí tenemos el clic, el cuestionario del análisis de lectura y les aparecerán, pues ya saben, las mismas mmm, indicaciones de las actividades anteriores. Les aparecerán 10 preguntitas con 4 posibles respuestas cada una, de las cuales tan solo una es la correcta. Y tendremos 3 intentos para efectuar este cuestionario. El intento con mayor cantidad de calificación, pues es el que prevalecerá. Ya lo saben. 90 minutos para cada uno de los intentos. Tenemos mucho tiempo para poder leer la pregunta y luego después tal vez leer su cuestionario o su texto y poderlo contestar lo más asertivamente posible. Son 2 capítulos, tanto en la teoría del Estado como ciencia política y el capítulo del desarrollo de la ciencia política. Pueden surgir, y así lo maneja el maestro Francisco Porra Pérez, muy similares. em, Se vuelven a repetir ciertos conceptos y pues lo estaremos viendo durante todo el tetramestre. Y el primer capítulo se encuentra en el 39 a la 46, muy pequeño, vaya, relativamente son 7 páginas. Y de la 47 a la 68, un poquito más grande, pero igual y también pues ahí estaremos. No me escucha, ay, no sé. Me dice Diana que no me escucha. No sé si los demás me pueden confirmar si sí me escuchan. Ah, gracias, qué amables todos. Ok. A lo mejor ahí revisar, no sé si tu bocinita o algo hay audio. Gracias a todos los demás. Bueno, como ya les dijo, ya les menciono, perdón, pues aquí hay que leer y nos implica un poquito más, nos exige el maestro Francisco que pongamos un poquito más de atención en su texto. Ahorita como quiera entraremos a algunas de las preguntas que les pueden estar viniendo por ahí para que también las vayan considerando. O hablaremos más que todo de lo que puede llegar a venir. Eh, bueno, tal vez descame la fecha también. Bueno, no, esto sí está más pequeño, esto sí sí, sí se las dejo hasta el 4. Pero ya lo saben, si alguien necesita más tiempo ahí, con mucho gusto me lo aclara. Miren, ya tenemos 10 intentos. Ya tenemos 10 intentos. Vamos a checar a ver cómo vamos. No nos perdemos mucho tiempo para que vayan ahí. Perdón. Ah, era el otro. 10, 10, 10, 8, 8, 8, 10, 10, 9. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ahí, que siempre veo la estadística y aquí ya cuando veo todo morado acá de este lado, pues ya me siento que vamos muy bien. Eh, Les exhorto a todos y cada uno de los que faltan, pues a no tardarse mucho para que, yo digo, en la medida en que ya vayan ustedes quitando pendientes, pues se van dedicando a sus demás actividades, ¿no? Bueno, y también denles una vista a los videitos ahí que les señalo. Los pueden orientar un poquito más ahí conforme al texto, ya en que también pues es un poquito ahí difícil de digerir,
Pero, pues bueno, ya presenté una propuesta de cambiarlo, pero no lo quieren dejar de lado. Y pues bueno, no queda de otra más que seguirle. Vamos a, vamos a ver el capítulo, dijimos página 34, 39, perdón. Aquí estamos. La teoría del Estado como ciencia política y la teoría política. Bueno, perdón. Vamos a aclararles ahí un poquito de, de lo que nos habla el autor de este texto. Y pues bueno, como inicio nos habla de la ciencia política. ¿Y qué es la ciencia política para el maestro Francisco Porrúa Pérez? Dice que solo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, una interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y que sean obligatorias. Así es como nos lo expresa nuestro autor. Y pues más adelante también nos habla del criterio. El criterio nos lo menciona como la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar valores y es la marca o signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. Ese es nuestro criterio. Muy buena, muy buena definición también que nos hace ahí el maestro al mencionar que es como, es algo mentalmente, ¿no? Es la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar valores y es la marca o signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. Y pues bueno, de estos criterios nos habla de los criterios dogmáticos. Los criterios dogmáticos son aquellos en los que se toma como norma de apreciación valorativa un principio o un conjunto de principios que se aceptan sin discusión. Así pasa, por ejemplo, con las verdades sobrenaturales de las religiones que se basan en la autoridad de la revelación divina o como las verdades que al parecer están en perfecto acuerdo con las exigencias de la razón. Eso nos lo aclara el autor como los criterios dogmáticos, ¿no? Y pues sí, bien precisamente nos habla de las cuestiones religiosas o las sobrenaturales, que pues bueno, mmm, son los pensamientos, son las formas de juzgar de ciertas personas que lo hacen muy propio, ¿no? Como la justicia divina y como todas tantas cosas pues que se le adjudican a las religiones, ¿no? Mm, perdón. Más adelante también nos menciona sobre, eh, eh, perdón, sobre de qué forma se califica la autodescomposición de la ciencia política y nos establece que son por principios de validez universal y obligatorios. La ciencia política pues está ahora sí que establecida sobre esos principios, validez universal y obligatorios. Y la tarea de esta ciencia política, nos habla el autor, que es encontrar las verdades sustanciales e inmutables de la vida política, esos principios fundamentales y un entorno de ellos
la elaborar su construcción sistemática, perdón. Es como la tarea de la ciencia política, yo diría pues que es también crear los acuerdos entre tantas personas, ¿no? Llegar como a un criterio unificado de las mentes, de esos criterios, para pues llegar a un entendimiento mejor, ¿no? Mm, Yo así lo expresaría. Y bueno, más adelante nos menciona sobre Asia Oriental y sus hechos políticos más notables en Asia Oriental consistieron en la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. Pues de ahí inician las como las formas de sociedades, ¿no? Se empiezan a, a unificar, se empiezan a reunir como tal en ese tiempo, ¿no? Desde la Asia Oriental y pues eran todavía los monarcas, bueno, hoy en día todavía mantenemos ciertas monarquías o mantienen ciertas monarquías algunos estados y pues bueno, desde allá inicia se le da como esa iniciación de los grandes monarcas, grandes personas que pues lideraban ciertos estados. Dentro de ellos nos los han hecho llegar sobre algunos escritos o sobre algunos pensamientos desde de aquellos entonces. Eh, se habla que eran antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, ya estaban Confucio o Confucén y también Lao Tse, dos personajes que en su tiempo fueron grandes pensadores, grandes filósofos y políticos en esta época de Asia Oriental y pues bajo sus tratados, bajo sus escritos que han legado estos conocimientos hasta nuestras fechas, ¿no? Y pues bueno, fueron dos personajes muy célebres, Confucio y Lao Tse, quienes también aportaron mucho a esta civilización de la Asia Oriental. Mm, Más adelante nos habla también de dos organizaciones políticas y dentro de esta, perdón, dentro de esta organización política observamos dos tipos fundamentales dentro de esta monarquía. Es que el soberano se representa con el poder divino y en consecuencia su voluntad se asemeja a la de la divinidad, que incluso se llega a considerar que se encarna en el mismo monarca. O sea, es monarca el dios, se podría decir. Y como segundo tipo fundamental, también nos menciona que el poder del soberano se encuentra subordinado al poder divino que expresa su voluntad por medio de otras organizaciones distintas del titular de la soberanía. O se podría decir como eh, un cierto gabinete de otras personas a quien se les van delegando pues ciertas tareas dentro de la organización de esta monarquía, ¿no? Pero la más esencial y la más distinguida que podríamos decir, pues es la primera, ¿no? Que siempre el soberano, el monarca, está relacionado con una deidad, ¿no? Como es el Dios. Y pues no nos vayamos tan lejos, digo, ahí todavía hay ciertas mm, tendencias teocráticas. Esta es una tendencia de la teocrática, eh, que es asociar al Dios, la divinidad con la persona que nos gobierna. Y pues bueno,
podemos estarlo mencionando en algunos países todavía actuales, pues que tienen representando a este, digo, a su gobernante como un dios, ¿no? Y no me gusta señalar así personajes célebres, pero pues en Corea del Norte, válgame, hay ciertas ideología muy similar, ¿no? Que y hacen dioses a sus gobernantes, ¿no? Y pues bueno, ahí ya van como cierta dinastía, mmm, que pues que sí, de alguna otra manera tiene esa tendencia de teocracia, ¿no? En Corea del Norte. Mm, bueno, más adelante estábamos hablando de Asia, más adelante hablamos ahora de griega, de la cultura griega en Grecia. Y nos menciona que hay dos organizaciones políticas típicas de esta cultura y es la espartana y la ateniense. Adelante, si gusta tomar la palabra, Daniel, con mucho gusto. Mm, claro. Sí, sí, hablamos todavía, sí, hablamos de 500 años antes de Cristo. Entonces sí, todavía no existía pues esas, sí, ahora sí, las religiones judio-cristianas, ¿no? Más bien dicho, todavía pues no surgían. Eran pensamientos todavía, organizaciones todavía mucho más anteriores, digo. em, mm, claro, sí, 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 definitivamente. Sí, sí, no de nada, Daniel. Adelante, Esmeralda, también con tu pregunta o tu comentario. Sí, sí, claro. Ok. Sí, sí, vamos poco a poquito, ahí vamos avanzando en la edad, en los tiempos, y bueno, pues sí, ahorita vamos a llegar un poquito a la edad media. Por lo pronto, ahorita estamos mm, relacionando conceptos ahora sí que de atrás para adelante, si me valga la expresión. Y pues bueno, primeramente se les por los escritos, por los legados de estos conocedores, de estos pensadores, se nos han ido delegando y bueno, en los inicios que se pueden llegar a tener de estas organizaciones de primogenias o como llega a decir Daniel, las bases del Estado moderno en el que vivimos, pues fueron estas, ¿no? Entonces no podemos dejarlas de lado, no podemos empezar a estudiar ya en ciertas épocas más modernas sin no haber llegado a comprender pues cuáles fueron sus raíces, ¿no? Cuáles fueron los inicios de las uniones entre de la sociedad, digo, en sí, como que se empezaron a reunir la sociedad y empezaron a llegar a tener pues sus gobernantes como tal para llegar a tener esa soberanía
Dentro de, digo, una soberanía, no como tal, no como la conocemos ahora, pero sí, pues bueno, eran como los inicios, ¿no? Y acá nos menciona, bueno, continuando ahí con lo que puede llegar a, digo, con lo de los temas del capítulo, y gracias por sus intervenciones, digo, me enriquece también nuestra conversación y para eso también están estas sesiones. Nos, digo, continuamos con la cultura griega y nos habla de dos organizaciones, la espartana y la ateniense, también dos organizaciones dentro de esta civilización, pues que le hicieron ahora sí que muy fuerte ante, ante los demás estados que, bueno, no eran estados, ante las demás sociedades que se estaban queriendo organizar. Digo, también estaba Mesopotamia, Persia, Roma, todavía en sus inicios, pero Grecia fue uno de los grandes aportadores a la civilización. La democracia se les atribuye a los griegos y vaya, válgame, el ejercicio de la democracia es algo sumamente que nosotros lo tomamos ya como un hecho, ¿no? Porque pues sí, es algo normal que nosotros elijamos a quien nos quiere gobernar o que también podamos ser nosotros gobernados, diga, vaya, votados como gobernantes y, y pues esto anteriormente pues no existía y ellos lo realizaron y eran métodos de piedritas y era algo muy precario, podríamos estarlo diciendo, pero pues de alguna otra manera era como se elegían a sus gobernantes en aquel entonces. Y entonces es lo que tenemos que llegar a comprender que todas estas civilizaciones, pues que ya trascendieron en la historia, dejaron o dieron su aportación a lo que hoy en día estamos viviendo. Y una de las características fundamentales de esta organización griega, nos menciona el autor que es su omnipotencia, su potestad absoluta en relación con el individuo, que por el contrario no tenía más validez que en la relación con la misma, con la organización política, que su capacidad para participar en ella a través de la elaboración de leyes. Aquí es cuando ya se le empieza a dar cierto reconocimiento a los individuos, ¿no? Aquí todavía no hablamos de ciudadanos, no hablamos de que las personas tienen derechos, o sea, no, 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 no. Aquí estamos hablando de una primogenia de lo que hoy en día vivimos, ¿no? Y bueno, una de estas organizaciones políticas griegas que se iniciaban en aquel entonces eran las mentadas polis eran las ciudades-estado. Apenas se iniciaba ahí como la descripción de esta de organización social en un cierto territorio y que llegaba a tener cierto gobierno, cierta soberanía, ¿no? Y nos habla de que son ciudades-estado con independencia política, con gobierno y leyes autónomas y garantizan al hombre su participación poder, en el poder. Pero la ciudadanía implica precisamente todo lo que es digno al hombre. O sea, tú eres, sí, dime. Sí. No, 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 no. Aquí Israel ni existía, ¿no? Aquí Israel todavía no, 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 pues todavía no se estaban peleando en esas tierras, sinceramente.
todavía no existía la Tierra Santa, todavía no era profesada como tal, vaya. Esto es- bueno, ahí sí no entraría yo a la polémica de estas, de estos pueblos, vaya en sí, de los inicios de estos pueblos. Em, yo me sujeto más a los textos, vaya, eh, jurídicos que a los textos religiosos. En sí, 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 digo, son los inicios de estas, de estos códigos, de esta normatividad que se podría estar mencionando. Pero sí son, digo, hablamos de las cuestiones de la ley del talión y hablamos ya pues desde mucho el código de Hammurabi que se llega a encontrar y son textos sumamente mucho más antiguos que la Biblia. Y pues son textos que de alguna otra manera también venían definiendo cuestiones de hacer valer nuestros derechos o de las normas que se podrían estar estableciendo en aquel entonces. Pues digo, todo fue en una evolución, fue ahora sí que a prueba y error y a prueba y error para ver qué más nos venía satisfaciendo en nuestras necesidades y de mantener como siempre el bien público temporal. Lo mencionaba en la clase anterior, siempre lo que estaban viendo los gobiernos, ¿no? Algunos más abusivos hacia sus integrantes, a su sociedad, como los monárquicos, ya había otros gobiernos que ya tenían una tendencia mucho más abierta a que se les daban, otorgaban derechos a esos individuos y que podrían también pertenecer al gobierno, ¿no? Como ya lo estábamos viendo ya en estas ya épocas ya griegas, más modernas, digo, en la historia, hablando en la historia, y pues de alguna otra manera que fueron evolucionando a lo que llegamos a tener. Digo, de hablar de garantías individuales, hablar de, de conceptos así como tal, en aquel entonces, pues era algo impensable, ¿no? O sea, las personas no tenían todo ese conjunto de derechos, pues que ahora sí lo llegan a hacer valer, vaya. Alguien que, sí, adelante, Daniel. Sí, sí, así es, claro, así es. Sí, no, y fueron surgiendo estas, ahora ahí menciona también el autor que la ciencia política como tal nace en Atenas, es el maravilloso florecimiento de la cultura, especialmente en el siglo V antes de Cristo, tuvo lugar el nacimiento de la ciencia política. Las ideas políticas dejaron de ser patrimonio de un solo grupo o casta para pasar al conocimiento del pueblo, ya que ya tuvo parte en el análisis y discusión de los fenómenos políticos. O sea, se le fue ya dando una integración hacia el pueblo, a las personas. Y antes no, o sea, ciertos conocimientos de la política nada más eran pues de las élites
o de las clases privilegiadas, ¿no? Con ciertos dineros o ciertos eh, familiares allegados a los poderes, diga, a la monarquía, vaya en este caso. Y pues bueno, aquí se le da el nacimiento a la ciencia política. Al tener ya esta ciencia política como tal, pues bueno, ahora sí ya todos podemos dar nuestra opinión, se podría decir, ¿no? En algo mucho, muy rudimentario, ¿no? Nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Posteriormente aparecen los sofistas. Los sofistas aparecieron por diversas ciudades griegas, particularmente en Atenas, y son pensadores que se dedicaban a impartir sus enseñanzas a la juventud. No poseemos textos directos de su pensamiento, sino que lo conocemos a través de Platón y Aristóteles. Estos dos grandes pensadores y filósofos de nuestra historia, Platón y Aristóteles, pues se dieron el tiempo de plasmar en sus escritos los conocimientos que fueron impartidos por estas personas, que les fueron llamados sofistas. Eh, Más adelante también ahí nos habla de Roma, ya evolucionamos un poquito más, mientras que en Grecia existían las polis, que eran las ciudades-estados. Acá en Roma se crearon las civitas. Las civitas eran las organizaciones políticas, la organización política en Roma, que surgió del fenómeno político restringido en sus primeros tiempos a la extensión territorial de la ciudad. Así es como nos lo señala el autor. Y pues bueno, a mis palabras es como, también serían como las primeras ciudades-estado en Roma, ¿no? Ya cuando ahora sí la organización llega a tener toda su extensión de terreno, o sea, un territorio, y pues está poblado por ciertas, diga, ciertas sociedad, y pues también regido siempre por el poder, digo, Roma tenía también esa particularidad de tener solamente era un imperio, vaya, tenía un monarca y pues se le rendían tributos hacia ese monarca, ¿no? Y aunque fue creciendo y luego después disminuyendo, Roma, eh, como cualquier otro territorio de una nación, de un estado, ha ido modificándose y pues bueno, en algún tiempo también fue pues el gran imperio romano, ¿no? Mm, Ahí, disculpa Daniel, ahí el audio. Bueno, ok, vamos a terminar. Más adelante nos expresa, díganos, dice el autor que ya ahora sí nos da una definición de ahí del Estado, una primera definición que es como una expresión corriente para designar a toda comunidad política autónoma. También es considerado como un Estado, ¿ok? Una expresión corriente para designar a toda comunidad política autónoma. Es un Estado. Mm, en Alemania, ahora sí ya entramos allá en la Edad Media, Esmeralda, nos habla, bueno, perdón, entrando en la Edad Media, ahora sí ya más evolucionando, se denominaban de distinta manera a estas organizaciones políticas. Según el país de origen, lo designaban pues, de distinta manera. En Alemania se hablaba del Reich, en España se hablaba del reino, en Inglaterra y en Francia se hablaba del imperio, ¿ok? O el empire. Era tan solo, pues, distinta forma de denominar, de mencionar, pero a una estructura muy similar, ¿no? Era el Reich, el reino, el imperio. En ese sentido, pues bueno, siempre estaba regido por un
solo gobernante, son monarquías aún así. Em, y de, posteriormente ya se da una evolución y es en Italia en donde conforme surgió el Renacimiento, se da la concepción del Estado moderno. En este país, en Italia, con todos sus cambios, con toda esa evolución que existió en ese entonces, en la época del Renacimiento, más bien dicho, pues es donde todos los pensadores, pues ya ahora sí que se le da una visión ahora sí, del Estado moderno, ya donde el ciudadano es, tiene ese complejo de derechos y obligaciones que hoy en día pues también llegamos a tener. Otro de las preguntas ahí que puede llegar a venir es sobre las diferentes expresiones. Ya vamos a acabar y todavía seguimos admitiendo gente, pero bueno. Señale las diferentes expresiones para designar a la comunidad política. Bueno, había diferentes formas de cómo designar a esta comunidad política y ya era mediante el poder o el pueblo o la nación o potencia. En aquel entonces era como se le podía estar designando y ahorita ya lo entendemos como distintas situaciones. Tanto, sí, no se preocupen, las que se tengan que retirar se retiran. Yo porque pues quiero contemplar un poquito más del tiempo perdido, pero no se preocupen. Les mencionaba, pues tanto el poder como es una situación, el pueblo es otra, la nación y la potencia. Estamos ya, ahora sí, pero en aquel entonces el hablar de estos mismos términos era designarse a lo mismo, hacia una comunidad política. Em, Uno de los autores nos señala Ulpiano, que se da en la división del derecho en atención a su objeto, a la utilidad, y dice que la utilidad más común es la que distingue, la clasifica a su norma jurídica de derecho público, siendo la utilidad particular la que hace catalogar a una norma jurídica como el derecho privado. Ulpiano es, para que lo vayan conociendo, es uno de los juristas más antiguos y más prodigiosos que fue aportando al derecho, ¿no? Al derecho romano en sí. Y es hasta hoy en día, pues nosotros, nuestro derecho mexicano está regido sumamente por un, un derecho romano, vaya, las bases fundamentales es el derecho romano, que es francés y romano, pero en sí el romano es el que llega a tener todavía muchas más bases, porque el francés también llega a tener las bases en el derecho romano. Bueno, uno de los autores también más prodigiosos eh, nos señala ahí el autor que fue Platón, del 429 al 347 antes de Cristo. Él fue cuando existió y nos menciona que mmm, su doctrina política la hizo en diversos términos, en sus diálogos y fundamentalmente en tres de ellos. Son sus aportaciones hacia la humanidad. Uno de ellos es la República de Platón, sumamente conocida, y las leyes y el político u hombres de Estado. Esos son los textos que realizó Platón y que de alguna otra manera todavía hasta hoy en día nos ha delegado y pues en verdad yo he leído La República y me ha sorprendido cómo tener esos pensamientos en aquella época de este hombre eran pues inconsumerables, digo, no sé, algo sumamente apreciable, ¿no? En ese sentido, porque
pues teniendo muchas deficiencias y ya teniendo esas formas de conceptualizar los derechos, pues era algo de distinguirse, ¿no? Eh, Porque pues hablaba antes de Cristo, cuando antes pues se lapidaba a la gente, o sea, no había juicios, no había, o sea, y él ya tenía toda esa concepción de poder querer hacer algo que fuera regido por ciertas normativas, ¿no? Y pues bueno, él se hizo la República. Otro de sus grandes eh, autores fue Sócrates, y pues también nos menciona ahí el autor que fue el fundador de la ética como disciplina filosófica, de de ahí que toda su obra y en consecuencia su pensamiento político tuviese un contenido moral. También contemporáneos, Sócrates y Platón, pues tenían esas concepciones también de la moral y la ética muy en alto. Uno de los también distinguidos romanos, de que fue un notable orador y jurista romano, llámese Cicerón, y expresó en su pensamiento político en sus obras de la República, también llamada La República, y de Liwis de Officis. No sé, discúlpenme mi latín, no es muy perfecto, pero bueno, ahí también lo podrían estar visualizando en el texto del maestro Francisco Porra Pérez, Teoría del Estado. Vamos a dejar aquí por concluir esta sesión, ya nos avanzamos un poquito más, pero bueno, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes su tiempo que me prestaron, que me dieron en esta hora. Y pues bueno, abrir este puente también de diálogo para las próximas sesiones que podemos llegar a tener. Si llegan a tener alguna duda, algún comentario, alguna observación, pues con mucho gusto estamos para poderlo analizar en clase. Y como les digo, son ciencias, el derecho es toda una ciencia y está en constante cambio y podemos estar modificando, pues llámese también las concepciones que ahora llegamos a tener, que llegaron a tener anteriores y las que llegamos a tener y las que muy probablemente van a cambiar el día de mañana o pasado, eh, con, con nuestro dinamismo de estas instituciones que complementan el Estado moderno, pues sí, no me queda ni la menor duda que vamos a ir modificándonos. Y en sí, pues para mí es un gusto estar también ahí con ustedes, pues viendo estos cambios que se pudieran llegar a dar, porque el próximo año, bueno, digo, más bien en este año, vamos a tener unas elecciones de Estado, y ahora sí que también tenemos que verlo como tal, porque no es el presidente el que se elige, sino no es el gobernante de un solo presidente, sino también son diputados y son senadores. Entonces, estamos hablando de dos poderes, digo, tanto el ejecutivo como el legislativo. Son situaciones que se quieren, digamos, son personajes funcionarios que se quieren elegir y que son, eh, pues ahora sí, miembros de estas organizaciones que van a dirigir a los estados. Estados en sí como tal, como de una república, y al estado en sí como la República Mexicana que somos. Ahora, válgame, extendiéndome un poco más, ¿por qué el Poder Judicial no se elige también? Entonces ahí entramos a una controversia también. Ahí mañana pasado podremos también hablar de ello. ¿Por qué si elegimos a los gobernantes del Poder Ejecutivo? ¿Por qué si elegimos a los del Poder Legislativo? ¿Y por qué no a los del Poder Judicial? Esa es una gran incógnita que ya se hacía anteriormente, como no lo hemos sabido, pero hubo reformas y pues bueno, ya se cambiaron
pero puede existir nuevas reformas para volverlos a elegir como era anteriormente. Ahí se los dejo nomás de entrada para el siguiente sesión que podemos estar analizándolo, pero bueno, son puntos. Por eso les digo, podemos estar, este estado está en un constante cambio. Y se imaginan si se crea esta reforma, pues bueno, entrar a votar también por ellos va a implicar algo de conocimiento, de quiénes son las personas, a ver, calidad moral, calidad ética. Pues no vamos a querer elegir a un ladrón bien conocido y que sea pues no sé, el del tal o cual poder. Pero bueno, sí, vamos a estarlo siguiendo analizando con mucho gusto. Y claro que sí, sería muy interesante ver si podemos elegir eso. Digo, elegir a estos funcionarios del Poder Judicial. Les agradezco a todos su tiempo. Sinceramente, discúlpenme ahí mis detallitos que hubo en esta sesión, la entrada despuesito y luego la llamada de las autoridades, pero bueno, siempre hay que estar conforme a las autoridades. Y también si les llegan y les hablan ahí y les digan que pues si quieren intervenir en algún grupo de WhatsApp para su seguridad, pues qué mejor, ¿no? Que sea inmediato, hacerlo. Bueno, no me despido, gracias. Ahí estamos en cualquier detalle. Sí, claro que sí. Sí, ok, ok. Sí, Esmeralda, ya había tenido aquí tu nombre. Me lo voy a poner de la Obregón Robles. Ok. Igualmente, Esmeralda, gracias a ti y a todos los presentes. Gracias, Daniel, por tus intervenciones. Sí, la próxima semana, el lunes será el lunes. Primamente Dios, que no suceda nada extraordinario. Nos veremos el lunes mediante la plataforma. Como siempre, es un honor estar delante de ustedes y gracias por estar con su servidor. Hasta luego. Bonita tarde para todas, todos. Gracias, hasta luego.